una situación gravísima también por los recibos, ustedes los ven, carísimos, porque se está dando prioridad a este tipo de empresas. Las concesiones a las mineras canadienses que se han entregado, en este momento está muy alto el precio del oro y la plata, y entonces es sumamente rentable. Yo no sabía, es impresionante, estoy casi cierto que la mayoría de ustedes no lo saben tampoco. Si en una tonelada de tierra hay 3 gramos de oro, es rentable por el valor que tiene el oro en este momento. Y si hay 30 gramos de plata, es rentable. Y entonces, en vez de hacer los túneles y las excavaciones que hacían en las minas, destrozan el cerro, lo hacen polvo literalmente, lo pasan a la criba, hacen todo el procesamiento con cianuro, lo que se utiliza, destruyen fauna, flora, contaminan agua, tienen un nivel de depredación brutal. Y ahí están las mineras canadienses, no solo la muy famosa mina San Javier, que acabó con el cerro de San Luis, que es el símbolo del estado de San Luis, sino nos acaban de dar una concesión, por ejemplo, en la Giganta, en Baja California Sur, que es la que abastece de agua a una zona desértica como es La Paz y Los Cabos. Les importa un demonio, les dieron las concesiones, entonces está entregando los minerales, está entregado toda la planta productiva del campo y la ciudad, desde la época de Salinas, que se fue privatizando todo y que se fueron privatizando los ejidos, ha venido avanzando el esquema neoliberal, y Calderón lo ha profundizado con todo, está privatizado prácticamente todo, las aerolíneas, bueno, Aeroméxico y Mexicana ya estaban, quebraba Mexicana, cerraron la compañía Luz y Fuerza del Centro, mandando 44,000 trabajadores a la calle, que iba a ser el presidente del empleo. Están los mineros de Cananea, que van a cumplir 4 años ya en huelga, exigiendo respeto a su liderazgo sindical, con los mineros de Tasco y de Sombrerete, Tasco Guerrero y Sombrerete en Zacatecas. Por cierto, no fuera suficiente militarizado el país, es uno de los temas que me pidieron hablar y me voy a detener un momento, con el pretexto, y subrayo, con el pretexto de la lucha contra el narco, Calderón ha militarizado el país. Tú te encuentras con retenes a lo largo y ancho del territorio nacional, ensangrentado el territorio patrio, hay más de 40,000 muertos reconocidos, la mayoría jóvenes, ¿no? Hay civiles asesinados en retenes militares, niños asesinados en retenes militares, 1.050 niños asesinados en la mal llamada guerra contra el narco, 1.050 niños, muchos de ellos en retenes militares. Recuerdan de los casos emblemáticos, la familia Almanza Salazar, creo que se apellidaba el segundo apellido, que le mataron a un niño de 9 años, si mal no recuerdo, y otro de 5 en los brazos a la mujer, en un retén militar, diciendo que era un fuego cruzado de quién, entre militares, ¿no? Otros casos que ha habido, los 2 estudiantes del TEC hicieron hacer pasar por narcotraficantes y tuvieron que reconocer que eran estudiantes destacados del TEC de Monterrey. Hay muchísimos casos de brutalidad, de violaciones muy serias de derechos y garantías constitucionales, y reitero, ha sido con el pretexto de la lucha contra el narco, porque Calderón no ganó la presidencia de la República. No me voy a detener en ese tema, quien tenga dudas lea el libro Así lo viví de Luis Carlos Ugalde, y nadie podrá decir que Luis Carlos Ugalde sea nuestro defensor, y ahí se dan elementos muy claros que acreditan el triunfo nuestro en el 2006. Al no ganar, decide como una forma de buscar legitimarse la mal llamada guerra contra el narco, que luego dijo que no era guerra y que luego volvió a decir que sí cuando se comparó con Churchill. Será la cantidad de alcohol que consume, ¿no? Tener similitud. Y entonces vamos a detenernos un momento en ese tema. Vamos primero a hablar del artículo 16 constitucional, que dice: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llevo un retén militar, el retén es ilegal, es inconstitucional, no debería haber, porque hay libre tránsito en el país y uno no tiene que identificarse, no tiene que presentarse a los conjuntos, eso está en la Constitución. O sea, el retén es ilegal, pero no les recomiendo no pararse, porque está aplicando pena de muerte de facto para quien no se detiene en un retén. Tú te detienes, y lo primero que yo hago es decirles artículo 16 constitucional. Y entonces el militar se queda así, ¿qué pasa con este tipo? Y dice, el artículo 81, fracción sexta, dice que el presidente de la República puede hacer uso de las Fuerzas Armadas. Entonces yo le digo, mira, primero ese señor no es presidente, usurpa la presidencia. Y segundo, aunque pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas, el artículo 129 constitucional dice que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles, y se supone que estamos en tiempo de paz. Y el artículo 29 constitucional, que es el que viene mucho al caso, dice que se puede suspender derechos y garantías constitucionales. Para quien piensa que ya se suspenden derechos y garantías constitucionales porque se
pretendió aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para suspender derechos y garantías constitucionales sin la intervención del Congreso. Para quien piensa que ya se suspende, es falso. En México no se suspenden derechos y garantías constitucionales desde la Segunda Guerra Mundial. Suspender derechos y garantías constitucionales quiere decir que hay toque de queda. Toque de queda no es que tú no salgas a las 10 de la noche porque te dé miedo. Quiere decir que no puedes salir después de las 10 de la noche porque hay rondines militares que pueden desde detenerte hasta tirarte a matar, porque no saben si eres un delincuente. No puedes, bueno, no debes, puedes, pero te juegas la vida si sales a la calle. No hay libre reunión, no hay libre manifestación, no hay libre expresión, no tienes derecho a un abogado si te detienen, no necesitan una orden judicial para detenerte, no necesitan una orden judicial para allanar tu casa, no necesitan ni permiten que esté un abogado contigo en el momento de la detención, pueden detenerte y retenerte más allá del tiempo establecido en la Constitución para que te presenten al Ministerio Público. Es una cosa muy grave y sí se prevé en nuestra ley actual que eso suceda. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que haya una grave alteración de la paz pública, artículo 29 constitucional, y que el presidente, desde caso que nos usurpa la presidencia, le pida al Congreso la suspensión de derechos. Pero es tan delicado el tema que si el gabinete no le firma el apoyo a la petición, no puede hacerlo. Si uno solo del gabinete no firma la petición, no puede pedir que se suspendan derechos. Segundo, tiene que ser al Congreso en pleno. ¿Qué quiere decir esto? Senadores, senadoras, diputados, diputadas, reunidos específicamente para conocer la solicitud de suspensión, tiene que ser por un tiempo preciso y para una situación muy puntual. Y no puede extenderse la suspensión. Se acaba el tiempo y tiene que volver a solicitar. ¿Qué quería hacer esta gente con el PRI? Promovió la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Pretendían suspender derechos y que lo pudiera hacer Calderón y que lo pudiera hacer sin pedírselo al Congreso, bajo la figura de declaración de existencia de afectación de la seguridad interior. Él decía, hay una manifestación de desmén en el centro de la Ciudad de México que está poniendo en peligro la seguridad interior, manda al ejército y suspende derechos por esa razón, o en cualquier otro lugar, porque decía inclusive la ley que se podían usar las Fuerzas Armadas para conflictos administrativos, laborales, electorales, políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas. Era gravísima esta reforma, porque era un paso a la militarización y por lo tanto podía suspender elecciones, podía, diciendo que no había. Lo que está haciendo en Michoacán. Oyeron, la gente habla de candidatura única a gobernador. ¿Qué es eso de candidatura única? Una candidatura del PRI, del PAN y del PRD. Única. Poniéndose de acuerdo la cópula, les digo yo, ¿no? Poniéndose de acuerdo en contra del interés del pueblo de Michoacán. Iban a meter un empresario, porque ya ven que ahora resulta que los empresarios son almitas bien hechos, ¿no? Entonces, eso era suspender las elecciones en Michoacán, con el pretexto de la inseguridad y la violencia de Michoacán. Entonces, con esta reforma, la Ley de Seguridad Nacional podía suspender las elecciones presidenciales, podía hacer lo que quisiera, era una cosa muy grave. ¿Y por qué sostengo yo que es simulación? Sí hay un problema con el narco, claro que lo hay. Sí hay un problema de violencia y inseguridad, claro que la hay. Pero Calderón no ataca a todos los grupos del narco por igual. Ataca a los grupos contrarios al Chapo Guzmán. Yo sostengo que está vinculado al grupo del Chapo Guzmán. Lean el libro de Anabel Hernández de los señores del narco y da elementos contundentes para demostrar que García Luna es uno de los criminales más peligrosos que hay en el país, vinculado a los grupos de secuestradores y a los grupos del Chapo Guzmán, y Calderón también. Y entonces hay datos. Del 100% de detenidos de supuestos narcos, solo el 1.6 pertenecen al grupo del Chapo Guzmán. No puede ser que tú estés pegando parejo a todos los grupos de narco y al grupo más importante solo le detengas al 1.6%. Eso es evidente, es eso. Pero además, el obispo de Durango dijo dónde desayunaba, dónde comía, dónde cenaba el Chapo, y no lo detienen. Yo acabo de estar en Colima, en la Universidad de Colima, dije estos datos y saliendo se me acercan y dicen, sí, diputado, aquí en el restaurante al lado, se llama La Casa de Piedra, aquí viene a comer el Chapo Guzmán, les gusta mucho. ¿Cómo no se van a enterar los de arriba si todo el mundo sabe? Ustedes saben en su colonia dónde están los que venden droga, dónde están los grupos mafiosos, si hay una casa de seguridad lo saben. En Iztapalapa todo el mundo sabe si hay casas de seguridad ahí. Y no lo saben las autoridades. Por favor, están confabulados con ellos. Pero lo digo de otra manera. Hay un respeto. Pongamos que ustedes fueran, no se vayan a ofender, es un supuesto. Pongamos que ustedes fueran narcos.
¿Pasarían ustedes la droga por